Capítulo 1. Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra. Mira, yo no quería ser mestizo. Si estás oyendo esto, es porque crees que podrías estar en la misma situación. Y mi consejo sería este: vete de aquí inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre te contaran sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida normal. Ser mestizo es peligroso, asusta. La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de maneras horribles y dolorosas. Si eres una persona normal que está escuchando esto porque cree que es ficción, fantástico, sigue escuchándolo. Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucede. Pero si te reconoces en las siguientes horas, si sientes que algo se mueve en tu interior, deja de oír al instante. Podría ser uno de nosotros, y cuando lo sepas, solo es cuestión de tiempo que también ellos lo presientan, y entonces irán por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson. Tengo 12 años. Hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yancy, un colegio privado para niños con problemas en el norte del estado de Nueva York. ¿Soy un niño con problemas? Sí, podríamos llamarlo así. Podría empezar en cualquier punto de mi corta y triste vida para dar prueba de ello, pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado, cuando los alumnos de sexto curso fuimos de excursión a Manhattan. 28 niños tarados y 2 profesores en un autobús escolar amarillo en dirección al Museo Metropolitano de Arte, a ver cosas griegas y romanas. Ya lo sé, suena a tortura. La mayoría de excursiones de Yancy lo eran. Pero el señor Bronner, nuestro profesor de latín, dirigía la excursión, así que tenía esperanzas. El señor Bronner era un tipo de mediana edad que iba en silla de ruedas motorizada. Le clareaba el cabello, lucía una barba desaliñada y una chaqueta de tweed raída que siempre olía a café. Con este aspecto, imposible adivinar que era una persona interesante, pero contaba historias y chistes y nos dejaba jugar en clase. También tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas, así que era el único profesor con el que no me dormía en clase. Esperaba que el viaje saliera bien. Esperaba por una vez no meterme en problemas. En serio, estaba muy equivocado. Verás, en las excursiones me pasan cosas malas, como cuando en quinto fui al campo de batalla de Saratoga, donde tuve aquel accidente con el cañón de guerra de independencia americana. Yo no estaba apuntando al autobús del colegio, pero por supuesto me expulsaron igualmente. Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina para tiburones de Marine World, le di a la palanca equivocada en la pasarela y nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado. Y la anterior... bueno, te haces una idea, ¿verdad? En aquella excursión estaba decidido a portarme bien. Durante todo el viaje a la ciudad, soporté a Nancy Boboffin, la pelirroja pecosa y cleptómana que le lanzaba a mi mejor amigo, Grover, trocitos de sándwich de mantequilla de cacahuate y ketchup al cogote. Grover era un blanco fácil. Era bajito, lloraba cuando se sentía frustrado, debía haber repetido varias veces el curso porque él era el único en sexto, con acné y una pelucilla incipiente en la barbilla. Además, estaba lisiado. Tenía un justificante que le eximía de la clase de educación física durante el resto de su vida, ya que padecía una enfermedad muscular en las piernas. Caminaba raro, como si cada paso le doliera. Pero que eso no te engañe. Tendrías que verlo correr el día que tocaba la enchilada en la cafetería. En cualquier caso, Nancy Boboffin estaba tirándole trocitos de sándwich que se le quedaban pegados en el cabello castaño rizado, y sabía que yo no podía hacer nada porque ya estaba en mi periodo de prueba. El director me había amenazado con una expulsión temporal si algo malo, vergonzoso, o siquiera medianamente entretenido sucedía en aquella salida. «Voy a matarla», murmuré. Grover intentó calmarme. «No pasa nada, me gusta la mantequilla de cacahuate». Esquivó otro pedazo de almuerzo de Nancy. «Hasta aquí hemos llegado». Empecé a ponerme de pie, pero Grover volvió a hundirme en mi asiento. «Ya estás en periodo de prueba», me recordó. «¿Sabes a quién van a culpar si pasa algo?» Echando la vista atrás, ojalá hubiera tumbado a Nancy Boffin de un tortazo en aquel preciso instante. La expulsión temporal no habría sido nada en comparación con el lío que estaba a punto de meterme. El señor Bronner conducía la visita al museo.
Él iba adelante en su silla de ruedas, guiándonos por los enormes y resonantes galerías, a través de las estatuas de mármol y vitrinas de cristal llenas de cerámicas rojas y negras súper viejas. Me parecía interesante que Tokio hubiese sobrevivido más de 2000 o 3000 años. Nos reunió alrededor de una columna de piedra de casi 4 metros de altura, con una esfinge encima, y empezó a contarnos que había sido un monumento mortuorio, una estela a una chica de nuestra edad. Nos habló de los relieves de sus costados. Yo intentaba prestar atención, porque parecía realmente interesante, pero los demás hablaban sin parar, y cuando les decía que se callaran, la otra profesora acompañante, la señora Dodds, me miraba mal. La señora Dodds era una profesora de matemáticas procedente de Georgia, que siempre llevaba cazadora de cuero, aunque era menuda y rondaba los 50 y tantos. Tenía un aspecto tan fiero que parecía dispuesta a plantarle la Harley en la taquilla. Había llegado Yancy a mitad de curso, cuando nuestra anterior profesora de matemáticas sufrió un ataque de nervios. Desde el primer día, la señora Dodds adoró a Nancy Boboffin y a mí me clasificó como un engendro al demonio. Me señalaba con un dedo retorcido y me decía: ¿y ahora, cariño? Súper dulce, y ya sabía que a continuación me castigaría a quedarme después de clase. Una vez, tras haberme obligado a borrar respuestas de viejos libros de ejercicios de matemáticas hasta casi la medianoche, le dije a Grover que no creía que la señora Dodds fuera humana. Se quedó mirándome muy serio y respondió: «Tienes toda la razón». El señor Bronner seguía hablando del arte funerario griego. Al final, Nancy Boboffin se borró una figura desnuda cincelada en la estela y yo le espeté: «¿Te quieres callar?». Me salió más alto de lo que pretendía. El grupo entero soltó risitas y el profesor interrumpió su disertación. «Señor Jackson», dijo, «¿tiene algún comentario que hacer?». Me puse como un tomate y contesté: «No, señor». El señor Bronner señaló una de las imágenes de la estela. «A lo mejor puede decirnos qué representa esta imagen». Miré el relieve y sentí alivio, porque de hecho lo reconocía. «Ese es Cronos devorando a sus hijos, ¿no?». «Sí», repuso él. «E hizo tal cosa por... bueno, escarbé en mi cerebro. Cronos era el rey dios y... ¿Dios? Titán», corregí. «Y no confiaba en sus hijos, que eran dioses, así que Cronos se los comió, ¿no? Pero su mujer escondió al pequeño Zeus y le dio a cambio una piedra, y después, cuando Zeus creció, engañó a su padre para convitar a sus hermanos y hermanas». «¡Buaf!», dijo una chica a mis espaldas. «Así que hubo una gran lucha entre dioses y titanes, y los dioses ganaron». Algunas risitas. Detrás de mí, Nancy Boboffin cuchicheó con una amiga. «Ay, menudo pelmazo. ¿Para qué nos sirve esto en la vida real? Ni que en nuestras solicitudes de empleo fuéramos a poner: por favor, explique por qué Cronos se comía a sus hijos». «¿Y para qué, señor Jackson?», insistió Bronner, parafraseando la excelente pregunta de la señora Boboffin. «Hay que saber esto en la vida real». «Te pillaron», murmuró Grover. «Cierra el pico», sisió Nancy, con la cara aún más roja que su pelo. Por lo menos habían pillado también a Nancy. El señor Bronner era el único que la sorprendía haciendo maldades. Tenía radares por orejas. Pensé en su pregunta y me encogí de hombros. «No lo sé, señor». «Ya veo». Bronner pareció decepcionado. «Bueno, señor Jackson, ha salido medio airoso. Es cierto que Zeus le dio a Cronos una mezcla de mostaza y vino que le hizo expulsar a sus otros 5 hijos, que al ser dioses inmortales habían estado viviendo y creciendo sin ser digeridos en el estómago del titán. Los dioses derrotaron a su padre, lo cortaron en pedazos con su propia hoz y desperdigaron los restos por el Tártaro, la parte más oscura del inframundo. Bien, ya es hora del almuerzo. Señora Dodds, ¿podría conducirnos a la salida?» La clase empezó a salir, las chicas conteniéndose el estómago y los chicos a empujones y actuando como merluzos. Grover y yo nos disponíamos a seguir cuando el profesor exclamó: «Señor Jackson». «Lo sabía». Le dije a Grover que se fuera y me volví hacia Bronner. «¿Señor?». Tenía una mirada que no te dejaba escapar, ojos castaño intenso que podrían tener 1000 años y haberlos visto todo.
Debes de aprender la respuesta a mi pregunta, me dijo. ¿La de los titanes? La de la vida real, y también cómo se aplican a ella tus estudios. Lo que vas a aprender de mí es una importancia vital. Espero que lo trates como se merece. Solo voy a aceptar de ti lo mejor, Percy Jackson. Quería enfadarme, pues aquel tipo sabía cómo presionarme de verdad. Verás, quiero decir que sí, que era muy genial los días de competición, esos en los que se disfrazaba con una armadura romana y gritaba ¡adelante! Y los desafiaba espada contra tiza, a que corriéramos a la pizarra y nombráramos a todas las personas griegas y romanas que vivieron alguna vez, a sus madres, a los dioses que adoraban. Pero Bronner esperaba que yo lo hiciera tan bien como los demás, a pesar de que soy disléxico y poseo un trastorno por déficit de atención, y jamás ha pasado de un aprobado. No esperaba que fuera tan bueno como los demás, esperaba que fuera el mejor. Y yo simplemente no podía aprenderme todos aquellos nombres y hechos, y mucho menos deletrearlos correctamente. Murmuré algo acerca de forzarme más, mientras él dedicaba una triste mirada a la estela, como si hubiera estado en el funeral de la chica. Me dijo que saliera y tomase mi almuerzo. La clase se reunió en la escalinata de la fachada, desde donde se podía contemplar el tráfico de la Quinta Avenida. Se avecinaba una enorme tormenta, con las nubes más negras que había visto nunca sobre la ciudad. Supuse que sería efecto del calentamiento global o algo así, porque el tiempo en Nueva York había sido más bien rarito desde Navidad. Habíamos sufrido brutales tormentas de nieve, inundaciones e incendios provocados por rayos. No me había sorprendido que fuese un huracán. Nadie más pareció preparar en ello. Algunos chicos apedreaban palomas con trocitos de galletas y Nancy Boffin intentaba robar algo del monedero de una mujer. Y evidentemente, la señora Dodds hacía la vista gorda. Grover y yo estábamos sentados en el borde de una fuente, alejados de los demás. Pensamos que así no todo el mundo sabía que pertenecíamos a aquella escuela, la escuela de los estúpidos y raritos que no encajaban en ningún otro sitio. ¿Castigado?, me preguntó Grover. ¿Qué va? El señor Bronner no me castiga, pero me gustaría que aflojara de vez en cuando. Quiero decir, no soy ningún genio. Grover guardó silencio. Entonces, cuando pensé que iba a soltarme algún reconfortante comentario filosófico, me preguntó: ¿puedo comerme tu manzana? Tampoco tenía apetito, así que se la di. Observé la corriente de taxis que bajaban por la Quinta Avenida y pensé en el apartamento de mi madre, a solo unas calles de ahí. No la vi desde Navidad. Me entraron ganas de subir un taxi que me llevara a casa. Me abrazaría y se alegraría de verme, pero también se sentiría decepcionada y me miraría de aquella manera. Me volvería directamente a Yancy. Me recordaría que tenía que esforzarme más, que aquella era mi sexta escuela en 6 años y probablemente fueran a expulsarme otra vez. Era incapaz de volver a soportar esa mirada. El señor Bronner aparcó su vehículo al final de la rampa para paralíticos. Masticaba apio mientras leía una novela en rústica. La parte trasera de la silla tenía encajada una sombrilla roja, lo que hacía parecer una mesita de terraza motorizada. Me ponía a abrir mi sándwich cuando Nancy Boffin apareció con sus desagradables amigas. Supongo que se habrían cansado de desplumar a los turistas, y tiró la mitad de su almuerzo a medio comer sobre el regazo de Grover. Vaya, mira quién está aquí. Me sonrió con los dientes torcidos. Tenía pecas naranja, como si alguien le hubiera pintado las mejillas con spray. Intenté mantener la calma. El consejero de la escuela me había dicho 1.000.000 de veces: cuenta hasta 10, controla tu mal genio. Pero yo estaba tan cabreado que me quedé en blanco. Y a continuación, oí un revuelo y un estrepitoso ruido de agua. No recuerdo haberla tocado, pero lo siguiente que vi fue a Nancy sentada de culo en medio de la fuente, gritando: «Percy me ha empujado, ha sido él». La señora Dodds se materializó a nuestro lado. Algunos niños cuchicheaban. «¿Lo has visto? ¡El agua! ¡La ha arrastrado!». No sabía de qué hablaban, pero sí sabía que había vuelto a meterme en problemas. Cuando la profesora me aseguró de que la pobrecita Nancy estaba bien y le hubo prometido una camiseta nueva en la tienda del museo, se centró en mí. Había un resplandor triunfal en sus ojos, como si por fin yo hubiese hecho algo que ella llevaba esperando todo el semestre. «¿Y ahora, cariño?» «Lo sé», musité.
Un mes borrando libros de ejercicios, pero no acerté. Ven conmigo, ordenó la mujer. Espere, intervino Grover. He sido yo la he empujado. Me quedé mirándolo perplejo. No podía creer que intentara encubrirme. A Grover, la señora Dodds le daba un miedo de muerte. Ella lo miró con tanto desdén que a Grover le tembló la barbilla. Me parece que no, señor Underwood, replicó. Pero usted se queda aquí. Grover me miró con desesperación. No te preocupes, le dije. Gracias por intentarlo. Bien, cariño, ladró la profesora. En marcha. Nancy Boboffin dejó escapar una risita. Yo me lancé mi mirada de luego de asesino y me volví dispuesto a enfrentarme a aquella bruja. Pero ya no estaba allí. Se hallaba en la entrada del museo, en lo alto de la escalinata, dándome prisas con gesto de impaciencia. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Suelo tener momentos como ese, cuando mi cerebro parece quedarse dormido y lo siguiente que ocurre es que me he perdido algo, como si una pieza del universo hubiera caído y me dejara mirando hacia el vacío detrás. El consejero del colegio me decía que era una consecuencia del trastorno hiperactivo del déficit de atención, mi cerebro malinterpretando las cosas. Yo no estaba tan seguro. Me dirigí hacia la señora Dodds. A mitad de camino me volví para mirar a Grover. Estaba pálido, dejándose los ojos entre el señor Bronner y yo, como si quisiera que estos repararan lo que estaba sucediendo, pero Bronner seguía absorto en su novela. Miré de nuevo hacia arriba. La muy bruja había vuelto a desaparecer. Ya estaba dentro del edificio, al final del vestíbulo. Vale, pensé. Me obligará a comprarle a Nancy una camiseta nueva en la tienda de regalos. Pero al parecer ese no era el plan. Nos adentramos en el museo. Cuando por fin la alcancé, estábamos de nuevo en la sección grecorromana. Salvo nosotros, la galería estaba desierta. Ella permanecía de brazos cruzados frente a un enorme friso de mármol de los dioses griegos. Hacía un ruido muy raro con la garganta, como si gruñera. Pero incluso, sin ese ruido yo habría estado nervioso. Ya es bastante malo quedarse solas con el profesor, no digamos con la señora Dodds. Había algo en la manera en la que miraba el friso, como si quisiera pulverizarlo. Así están dándonos problemas, cariño, dijo. Noté por la opción segura y respondí, sí, señora. Se estiró los puños de la cazadora de cuero. ¿Creías realmente que te saldrías con la tuya? Su mirada iba más allá del enfado. Era perversa. Es una profesora, pensé nervioso, así que no puede hacerme daño. Me esforzaré más, señora, dije. Un trueno sacudió el edificio. No somos idiotas, Percy Jackson, prosiguió ella. Descubrirte solo era cuestión de tiempo. Confiesa y sufrirás menos. ¿De qué hablaba? Quizá los profesores habían encontrado el alijo ilegal de caramelos que vendía en mi dormitorio. Quizás se había dado cuenta de que había sacado la redacción sobre Tom Sawyer de internet sin leer ni siquiera el libro y ahora iba a quitarme la nota. O peor aún, me haría leer el libro. ¿Y bien? Insistió. Señora, yo no... Se te acabó el tiempo, sisió entre dientes. Entonces ocurrió la cosa más rara del mundo. Los ojos empezaron a brillarle como carbones en una barbacoa. Se le alargaron los dedos y se transformaron en garras. Su cazadora se derritió hasta convertirse en enormes alas. Me quedé estupefacto. Aquella mujer no era humana. Era una criatura horripilante con alas de murciélago, zarpas y la boca llena de colmillos amarillentos. Quería hacerme trizas. Y de pronto, las cosas se tornaron aún más extrañas. El señor Bronner, que en un minuto estaba allá afuera del museo, apareció en la galería y me lanzó un bolígrafo. «¡Agárralo, Percy!», gritó. La señora Dodds se avanzó sobre mí. Con un gemido la esquivé y sentí su garra rasgar el aire junto a mi oreja. Atrapé el bolígrafo al vuelo y en ese momento se convirtió en una espada. Era la espada de bronce del señor Bronner, la que usaba el día de las competiciones. La señora Dodds se volvió hacia mí con una mirada asesina. Mis rodillas parecían de gelatina y las manos me temblaban tanto que casi me caía de espaldas. ¡Muere, cariño!, rugió y voló directamente hacia mí. Me invadió el pánico e instintivamente blandí la espada.
hoja de metal le dio en el hombro y atravesó su cuerpo como si estuviera relleno de aire. La señora Dodds explotó una nube de polvo amarillo y se volatilizó en el acto, sin dejar nada aparte de un intenso olor a azufre, un alarido moribundo y un frío malvado alrededor, como si sus ojos encendidos siguieran observándome. Yo estaba solo, y en mi mano solo tenía un bolígrafo. El señor Bronner había desaparecido. No había nadie, excepto yo. Aún me temblaban las manos. Mi almuerzo debía estar contaminado con humos alucinógenos o algo así. ¿Me lo habría imaginado todo? Regresé afuera. Había empezado a lloviznar. Gower seguía sentado junto a la fuente, con un mapa del museo extendido sobre su cabeza. Nancy Boboffin también estaba allí, aún empapada por su bañito en la fuente, cuchicheando con sus compinches. Cuando me vio me dijo: «Espero que la señora Keir te haya dado unos buenos azotones en el culo». «¿Quién?», pregunté. «Nuestra profesora, idiota». Parpadeé. No tenía ninguna profesora que se llamara así. Dije que de qué estaba hablando, pero ella se limitó a poner los ojos en blanco y a darse la vuelta. Le pregunté a Drover sobre la señora Dodds. «¿Quién?», preguntó, y como vaciló un instante y no me miró a los ojos, pensé que pretendía tomarme el pelo. «No es gracioso, viejo», le dije. «Esto es grave». Resonaron truenos sobre nuestras cabezas. El señor Bronner seguía sentado bajo su sombrilla roja, leyendo su libro, como si no se hubiera movido. Me acerqué a él. Levantó la mirada algo distraído. «¡Ah, mi bolígrafo!». Le agradecería, señor Jackson, que en el futuro trajera su propio utensilio de escritura. Se lo tendí. Ni siquiera había reparado en que seguía sosteniéndolo. «Señor», dije, «¿dónde está la señora Dodds?». Él me miró con un aire inexpresivo. «¿Quién?». «La otra acompañante, la señora Dodds, la profesora de introducción al álgebra». Frunció el entrecejo y se inclinó hacia adelante con gesto de ligera preocupación. «Percy, no hay ninguna señora Dodds en esta excursión. Que yo sepa, jamás había ninguna señora Dodds en la Academia Yancey. ¿Te encuentras bien?». Capítulo 2. 3 ancianas tejen los calcetines de la muerte. Estaba acostumbrado a tener experiencias raras de vez en cuando, pero solían terminar pronto. Aquella alucinación, 24 horas al día, 7 días a la semana, era más de lo que podía soportar. Durante el resto del curso, el colegio entero pareció dispuesto a jugármela. Los estudiantes se comportaban como si estuvieran convencidos de que la señora Keir, una rubia alegre que no había visto en mi vida hasta que subió al autobús al final de aquella excursión, era nuestra profesora de introducción al álgebra desde Navidad. De vez en cuando yo sacaba a colación a la señora Dodds, buscando pillarlos en falso, pero se quedaban mirándome como si fuera un psicópata, hasta el punto de que casi acabé creyéndoles. La señora Dodds nunca había existido. Grover no podía engañarme. Cuando le mencionaba el nombre de Dodds, vacilaba una fracción de segundo antes de asegurar que no existía. Pero yo sabía que mentía. Algo estaba pasando. Algo había ocurrido en ese museo. No tenía demasiado tiempo para pensar en ello durante el día, pero por la noche, las terribles visiones de la señora Dodds con garras y alas coriáceas me despertaban entre sudores fríos. El clima seguía enloquecido, cosa que no mejoraba mi ánimo. Una noche, una tormenta reventó las ventanas de mi habitación. Unos días más tarde, el mayor tornado que se recuerda en el Valle del Hudson pasó a solo 80 kilómetros de la Academia Yancey. Uno de los sucesos de actualidad que estudiamos en las clases sociales fue el inusual número de aviones caídos en el Atlántico aquel año. Empecé a sentirme malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Mis notas bajaron de insuficiente a muy deficiente. Me peleé más con Nancy Boboffin y sus amigas, y en casi todas las clases acababa castigado en el pasillo. Al final, cuando el profesor de inglés, el señor Nicol, me preguntó por millonésima vez cómo podía ser tan perezoso que ni siquiera estudiaba para los exámenes de deletrear, salté, le llamé viejo ebrio
lo cual no estaba seguro de qué significaba, pero sonaba bien. A la semana siguiente, el director envió una carta a mi madre, dándole así rango oficial. El próximo año no sería invitado a volver a matricularse en la Academia Yancy. Mejor, me dije. Quería estar con mi madre en nuestro pequeño apartamento del Upper East Side, aunque tuviera que ir al colegio público y soportar a mi detestable padrastro y sus estúpidas partidas de póker. No obstante, había cosas de Yancy que echaría de menos. La vista de los bosques desde la ventana de mi dormitorio, el río Hudson en la distancia, el aroma a los pinos. Echaría de menos a Grover, que había sido un buen amigo, aunque fuera un poco raro. Me preocupaba cómo sobreviviría el año siguiente sin mí. También echaría de menos las clases de latín, las locas competiciones del señor Bronner y su fe en que yo podía hacerlo bien. Se acercaba la semana de exámenes y solo estudié para su asignatura. No había olvidado lo que Bronner me había dicho sobre que aquella asignatura era para mí una cuestión de vida o muerte. No sabía muy bien por qué, pero el caso es que empecé a creerlo. La tarde antes de mi examen final, me sentí tan frustrado que lancé mi guía de Cambridge de mitología griega al otro lado del dormitorio. Las palabras habían empezado a desmadrarse en la página, a dar vueltas en mi cabeza y realizar giros chirriantes como si montaran un monopatín. No había manera de recordar la diferencia entre Quirón y Caronte, entre Polídicles y Polideuces, y conjugar los verbos latinos. Era imposible. Me pasé por la habitación a zancadas, como si tuviera hormigas dentro de la camisa. Recordé la seria expresión de Bronner, su mirada de 1000 años. Solo voy a aceptar lo mejor de ti, Percy Jackson. Respiré hondo y recogí el libro de mitología. Nunca le había pedido ayuda a un profesor. Tal vez si hablaba con Bronner, podría darme algunas pistas. Por lo menos tendría ocasión de disculparme por el muy deficiente que iba a sacar en su examen. No quería abandonar la Academia Yancy y que él pensara que no lo había intentado. Bajé hasta los despachos de los profesores. La mayoría se encontraban vacíos y a oscuras, pero la puerta del señor Bronner estaba entreabierta y la luz se derramaba por el pasillo. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando oí voces dentro. Bronner formuló una pregunta y la inconfundible voz de Grover respondió: «Preocupado por Percy, señor». Me quedé inmóvil. No acostumbro a escuchar detrás de la puerta, pero a ver quién es capaz de no hacerlo cuando oyes a tu mejor amigo hablar de ti con un adulto. Me acerqué más, centímetro a centímetro. «Solo este verano», decía Grover. «Quiero decir, hay una benévola en la escuela. Ahora que lo sabemos, seguro y ellos lo saben también». «Si lo presionamos, tan solo empeoraremos las cosas», respondió Bronner. «Necesitamos que el chico madure más». «Pero puede que no tenga tiempo. La fecha límite del solsticio de verano. Tendremos que resolverlo sin Percy. Déjalo que disfrute de su ignorancia mientras pueda». «Señor, él la vio. Fue producto de su imaginación», insistió Bronner. «La niebla sobre los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo». «Señor, yo no puedo volver a fracasar en mis obligaciones». Grover parecía emocionado. «Usted sabe lo que significaría». «No has fallado, Grover», repuso Bronner con amabilidad. «Yo tendría que haberme dado cuenta de qué era. Ahora preocupémonos solo por mantener a Percy con vida hasta el próximo otoño». El libro de mitología se me cayó de las manos y resonó contra el suelo. El profesor se interrumpió de golpe y se quedó callado. Con el corazón desbocado, recogí el libro y retrocedí por el pasillo. Una sombra cruzó el cristal iluminando la puerta del despacho. La sombra de algo mucho más alto que Bronner, en una silla de ruedas, con algo en la mano que se parecía sospechosamente a un arco. Abrí la puerta contigua y me escabullí dentro. Al cabo de unos segundos oí unos suaves como de cascos amortiguados, seguidos de un sonido animal olisqueando.
justo delante de la puerta. Una silueta grande y oscura se detuvo un momento delante del cristal y prosiguió. Una gota de sudor me resbaló por el cuello. En algún punto del pasillo, el señor Bronner empezó a hablar de nuevo. Nada, murmuró. Mis nervios no son lo que eran desde el solsticio de invierno. Los míos tampoco, repuso Grover. Pero habría jurado... Vuelve al dormitorio, le dijo Bronner. Mañana tienes un largo día de exámenes. No me lo recuerde. Las luces se apagaron en el despacho. Esperé en la oscuridad, lo que pareció una eternidad, y al final salí de nuevo al pasillo y volví al dormitorio. Grover estaba tumbado en la cama, estudiando sus apuntes de latín como si hubiera pasado allí toda la noche. ¡Hey!, me dijo con cara de sueño. ¿Estás listo para el examen? No respondí. Tienes un aspecto horrible, puso un ceño. ¿Va todo bien? Solo estoy cansado. Me volví para ocultar mi expresión y me acosté a mi cama. No comprendía que había escuchado allí abajo. Quería creer que me lo había imaginado todo, pero una cosa estaba clara. Grover y el señor Bronner estaban hablando de mí a mis espaldas. Pensaban que corría algún tipo de peligro. La tarde siguiente, cuando abandonaba el examen de 3 horas de latín, colapsado con todos los nombres griegos y latinos que había escrito incorrectamente, el señor Bronner me llamó. Por un momento temí que me hubiese descubierto que los había oído hablar la noche anterior, pero no era eso. Percy, me dijo, no te desanimes por abandonar Yancy. Es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaban el examen podían oírlo. Nancy Boboffin me sonrió y me lanzó besitos sarcásticos. Vale, señor. Lo que quiero decir es que... Meció su silla adelante y atrás, como inseguro respecto a lo que me quería decir. Verás, este no es un lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Me escocían las mejillas. Allí estaba mi profesor favorito, delante de la clase, diciéndome que no podía con aquello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí, ahora me salía con que estaba destinado a la patada. Vale, le dije temblando. No me refiero a eso. Lo confundes todo. Lo que quiero decir es que no eres normal, Percy. No pasa nada por... Gracias. Le espeté. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Percy. Pero ya me había ido. El último día del trimestre hice la maleta. Los otros chicos bromeaban, hablaban de sus planes de vacaciones. Uno de ellos iba a hacer una excursión en Suiza, otro de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles como yo, pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos, o embajadores, o famosos. Yo era un don nadie, surgido de una familia de don nadies. Me preguntaron qué pensaba hacer yo aquel verano, y les respondí que volvía a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún trabajo paseando perros o vendiendo suscripciones de revistas, y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño. ¡Ah!, dijo uno. ¡Eso es genial! Regresaron a sus conversaciones como si yo nunca hubiera existido. La única persona de la que temía despedirme era Grover, pero luego no tuve que preocuparme. Había reservado un billete a Manhattan en el mismo autobús Greyhound que yo. Así que allí íbamos, otra vez camino de la ciudad. Grover no paró de escudriñar el pasillo todo el trayecto, observando el resto de los pasajeros. Reparé entonces en que siempre se comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Yancy, como si temiese que ocurriera algo malo. Antes suponía que se preocupaba de que se metieran con él, pero en aquel autobús no iba nadie que fuera a meterse con él. Al final no pude aguantarme y le dije, ¿buscas benévolas? Grover casi pega un brinco. ¿Qué quieres decir?
Le conté que los había escuchado hablar la noche antes del examen. Le tembló un párpado. ¿Qué oíste?, preguntó. Oh, no mucho. ¿Qué es la fecha límite del solsticio de verano? Mira, Percy, se estremeció. Solo estaba preocupado por ti, ya sabes, por eso de que alucinas con profesoras de matemáticas diabólicas. Grover, le dije al señor Bronner que a lo mejor tenía demasiado estrés o algo así, porque no existe ninguna señora Dodds y... Grover, como mentiroso no te ganarías la vida. Se le pusieron las orejas coloradas. Sacó una tarjeta mugrienta del bolsillo de su camisa. Mira, toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos disléxicos, pero al final conseguí entender algo parecido a Grover Underwood, guardián, Colina Mestiza, Long Island, Nueva York, 800-900-0009. ¿Qué es Colina No lo digas en voz alta, musitó. Es mi dirección vacacional. Menuda decepción. Grover tenía una residencia de verano. Nunca me había parado a pensar que su familia podría ser tan rica como las demás de Yancy. ¿Vale?, contesté. Ya sabes, suena como a invitación a visitar tu mansión. Asintió. O por si me necesitas. ¿Por qué iba a necesitarte? Lo pregunté con más rudeza de lo que pretendía. Grover tragó saliva. Mira, Percy, la verdad es que digamos que tengo que protegerte. Lo miré fijamente, casi atónito. Había pasado todo el año peleándome, manteniendo a los buzones alejados de él. Había perdido el sueño, preocupándome por qué sería él cuando yo me fuera. Y ahí estaba, el muy cara dura, comportándose como si fuese mi protector. Grover, le dije, ¿de qué crees que tienes que protegerme exactamente? Se produjo un súbito y chirriante frenazo y empezó a salir un humo negro. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el Greyhound. Bajó presuroso y se puso a porrear y a toquetear el motor, pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Nos hallamos en mitad de una carretera normal y corriente, un lugar en el que nadie se fijaría de no sufrir una avería. En nuestro lado de la carretera solo habían arces y los desechos arrojados por los coches. En el otro lado, cruzando los 4 carriles de asfalto resplandeciente por el calor de la tarde, un puesto de frutas de los de antes. La mercancía tenía una pinta fenomenal. Cajas de cerezas rojas como la sangre, manzanas, nueces y albaricoques, jarras de sidra y una bañera con patas de garra llena de hielo. No había clientes, solo 3 ancianas sentadas en mecedoras a la sombra del arce, tejiendo el par de calcetines más grandes que he visto nunca. Me refiero a que tenían un tamaño de jerseys, pero eran claramente calcetines. La de la derecha tejía uno, la de la izquierda otro. La del medio sostenía una enorme cresta de lana azul eléctrico. Las 3 eran ancianas, de rostro pálido y arrugado como fruta seca, pelo argentado, recogido, con cintas blancas y brazos huesudos que sobresalían de raídas túnicas de algodón. Lo más raro fue que parecían estar mirándome fijamente. Volví la mirada hacia Grover para comentárselo y vi que había palidecido. Tenía un tit en la nariz. Grover, le dije, oye, dime que no estás mirando, no estás ahí, ¿verdad? Pues sí, es raro, ¿eh? ¿Crees que miran bien los calcetines? No tiene gracia, Percy, ninguna gracia. La anciana del medio sacó unas tijeras enormes, de plata y oro, y los filos largos, como una podadora casi. Grover contuvo el aliento. Subamos al autobús, me dijo. Vamos. ¿Qué?, repliqué. Ahí dentro hace 1000 grados. ¡Vamos! Abrió la puerta y subió, pero yo me quedé atrás.
Al otro lado de la carretera, las ancianas seguían mirándome. La del medio cortó el hilo, y juro que oí el chasquido de las tijeras, pese a los 4 carriles de tráfico. Sus 2 amigas hicieron una bola de los calcetines azul eléctrico y me dejaron con la duda de para quién serían, si para Pie Grande o para Godzilla. En la parte trasera del autobús, el conductor arrancó un trozo de metal humeante del compartimiento del motor. Luego le dio el arranque. El vehículo se estremeció y por fin el motor resucitó con un rugido. Los pasajeros vitorearon. «¡Maldita sea!», exclamó el conductor y golpeó el autobús con su gorra. Todo el mundo arriba. En cuando nos pusimos en marcha, empecé a sentirme febril, como si hubiera contraído la gripe. Grover no tenía un mejor aspecto. Temblaba y castañeteaba los dientes. «¿Grover? ¿Sí? ¿Qué es lo que no me has contado?». Se secó la frente con la manga de la camisa. «Percy, ¿qué se supone que viste en ese puesto de frutas?». «¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué les pasa? No son como la señora Dodds, ¿verdad?». Su expresión era difícil de interpretar, pero me dio la sensación de que las mujeres del puesto de frutas eran algo mucho, pero mucho peor que la señora Dodds. «Dime solo lo que viste», insistió. La de medio sacó unas tijeras y cortó un hilo. Cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos que habría podido ser una señal de la cruz, pero no lo era. Era otra cosa, algo un poco más antiguo. ¿La has visto cortar el hilo? Sí, ¿por qué? Pero incluso cuando lo estaba diciendo, sabía que pasaba algo. «Ojalá esto no te estuviese ocurriendo», murmuró Grover y empezó a mordisquearse el pulgar. «No quiero que sea como la última vez. No quiero que sea como la última vez». «¿Qué última vez? Siempre es en sexto. Nunca pasan de sexto». «Grover», repuse empezando a asustarme de verdad, «¿de qué diablos estás hablando?». «Déjame que te acompañe hasta tu casa. Promételo». Me pareció una petición extraña, pero lo prometí. «¿Es como una superstición o algo así?», pregunté. No tuve respuesta. «Grover, ¿el hilo que la anciana cortó significa que alguien va a morir?». Su mirada estaba cargada de aflicción, como si ya estuviera eligiendo las flores para mi ataúd. Capítulo 3. Grover pierde inesperadamente los pantalones. Hora de confesarse, plantea Grover en cuanto llegamos a la terminal de autobuses. Ya sé que fue muy grosero por mi parte, pero me estaba poniendo de los nervios y me miraba como si yo estuviera muerto y no paraba de refunfuñar. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Y por qué siempre tiene que ser en sexto? Cuando Grover se disgustaba, solía en acción su vejiga, así que no me sorprendió que al bajar del autobús me hiciera prometer que lo esperaría y fuese a la cola para el lavado. En lugar de esperar, recogí mi maleta, me escabullí fuera y tomé el primer taxi hacia el norte de la ciudad. «Al East, calle 104 con la primera», le dije al conductor. «Unas palabras sobre mi madre antes de que la conozcas. Se llama Sally Jackson y es la persona más buena del mundo, lo que demuestra mi teoría de que los mejores son los que tienen la peor suerte. Sus padres murieron en un accidente aéreo cuando tenía 5 años y la crió un tío que no se ocupaba demasiado de ella. Quería ser novelista, así que pasó todo el instituto trabajando y ahorrando dinero para ir a una universidad con unos buenos cursos de escritura creativa. Entonces su tío enfermó de cáncer, por lo que tuvo que dejar el instituto el último año para cuidarlo. Cuando murió, se quedó sin dinero, sin familia y sin bachillerato. El único buen momento que pasó fue cuando conoció a mi padre. Yo no conservo recuerdos de él, solo una especie de calidez, quizá un leve rastro de su sonrisa. A mi madre no le gusta hablar de él porque la pone triste. No tiene fotos. Verás, no estaban casados. Mi madre me contó que era rico e importante y que su relación era secreta.
Un buen día, él embarcó hacia el Atlántico en algún viaje importante y jamás regresó. Se perdió en el mar. Según mi madre, no murió, solo se perdió en el mar. Ella trabajaba en empleos irregulares, asistía a clases nocturnas para conseguir su título de bachillerato y me crió sola. Jamás se quejaba o se enfadaba, ni siquiera una vez, pese a que yo era un niño difícil. Al final se casó con Gabe Ugliano, que fue buena gente los primeros 30 segundos que lo conocí. Después se mostró como el cretino de primera que era. Cuando era más pequeño, le puse el apodo de Gabe el apestoso. Lo siento, pero es verdad, el tipo olía a pizza de ajo enmohecida envuelta en pantalones de gimnasio. Entre los dos le hacíamos la vida a mamá más bien difícil. La manera en que Gabe el apestoso la trataba, el modo en el que él y yo nos llevábamos, en fin, mi llegada a casa es un buen ejemplo. Entré en nuestro pequeño apartamento con la esperanza de que mi madre hubiera vuelto al trabajo. En cambio, me encontré en la sala a Gabe el apestoso jugando al póker con sus amigotes. El televisor rugía con el canal de deportes ESPN y habían patatas fritas y latas de cerveza desperdigadas por toda la alfombra. Sin levantar la mirada, él dijo desde el otro lado del cigarrillo: ¿Con que ya estás aquí, niño? ¿Dónde está mi madre? Trabajando, contestó. ¿Tienes dinero? Eso fue todo. Nada de bienvenido a casa, me alegro de verte, ¿qué tal han sido los últimos 6 meses? Gabe había engordado. Parecía una morsa sin colmillos, vestida con ropa de segunda mano. Tenía unos 3 pelos en la cabeza, que se extendían por toda la calva. Como si eso lo volviera más atractivo, vete tú a saber. Trabajaba en Electronics Mega Mart de Queens, pero estaba en casa la mayor parte del tiempo. No sé por qué no lo echaban. Lo único que hacía era gastarse el sueldo en puros cigarrillos que me hacían vomitar y en cerveza, por supuesto. Cerveza siempre. Cuando yo estaba en casa, esperaba de mí que le proporcionara fondos para jugar. Lo llamaba nuestro secreto de hombre, lo que significaba que si lo contaba a mi madre, me molería palos. No tengo sueldo, contesté. Arqué una ceja asquerosa. Gabe olía el dinero como un sabueso, lo cual era sorprendente, dado que su propio hedor debía anular todo lo demás. Has venido en taxi desde la terminal de autobuses, dijo. Probablemente has pagado con un billete de 20 y te habrán devuelto 6 o 7 verdes. Quien espera vivir bajo este techo debe asumir sus cargas. ¿Tengo razón, Eddie? Gabe, le dijo. El chico acaba de llegar. ¿Tengo razón o no?, repitió Gabe. Eddie frunció el entrecejo y se refugió en su cuenco de galletas saladas. Los otros 2 tipos se pedorrearon casi al unísono. Estupendo, le dije. Saqué unos $1 del bolsillo y los lancé encima de la mesa. Espero que pierdas. Ha llegado tu boletín de notas, cráneo privilegiado, exclamó cuando me volví. Yo no iría por ahí dándome tantos aires. Cerré un portazo en mi habitación que en realidad no era mía. Durante los meses escolares era el estudio de Gabe. Por supuesto, no había nada que estudiar allí, parte de viejas revistas de coches, pero le encantaba apelotonar mis cosas en el armario, dejar sus botas manchadas de barro en el alféizar y esforzarse porque el lugar apestara a su asquerosa colonia, sus cigarrillos y su cerveza rancia. Dejé la maleta en la cama. Hogar, dulce hogar. El olor a Gabe era casi peor que las pesadillas sobre la señora Dodds o el sonido de las tijeras de la anciana frutera. Me estremecí de solo pensarlo. Recorté la cara de pánico de Grover cuando me hizo prometer que lo dejaría acompañarme a casa. Un súbito escalofrío me recorrió. Sentí como si alguien o algo estuviera buscándome en aquel preciso instante, quizás subiendo pesadamente por las escaleras, mientras crecían unas garras largas y enormes. Entonces oí la voz de mi madre. ¿Percy?
Abrió la puerta y mis miedos se desvanecieron. Mi madre es capaz de hacer que me sienta bien solo con entrar en mi habitación. Sus ojos refulgen y cambian de color la luz. Su sonrisa es tan cálida como una colcha tejida a mano. Y tiene unas cuantas canas entre la larga melena castaña, pero nunca la he visto vieja. Cuando me mira, es como si solo viera las cosas buenas que tengo y ninguna de las malas. Jamás le oigo levantar la voz o decir una palabra desagradable a nadie, ni siquiera a mí o a Gabe. Oh, Percy, me abrazó fuerte. No me lo puedo creer. ¿Cuánto has crecido desde Navidad? Su uniforme rojo, blanco y azul de la pastelería Sweet on America olía a las mejores cosas del mundo. Chocolate, regaliz y las demás cosas que vendían en la tienda de golosinas de la estación Gran Central. Me había traído muestras gratis, como siempre hacía cuando yo venía a casa. Nos sentamos juntos en el borde de la cama, mientras yo atacaba las tiras de arándanos ácidos. Me pasó la mano por la cabeza y quiso saber todo lo que no le había contado en mis cartas. No me enseñó mi expulsión, no parecía importarle. Pero, ¿yo estaba bien? ¿Su niñito estaba apañándoselas bien? Le dije que no me agobiara, que me dejara respirar y todo eso, aunque en secreto me alegraba muchísimo de tenerla a mi lado. Sally, ¿qué tal si nos preparas un buen pastel de carne?, vociferó Gabe desde la otra habitación. Me rechinaron los dientes. Mi madre es la mujer más agradable del mundo. Tendría que estar casada con un millonario, no con un estúpido como Gabe. Por ella, intenté sonar optimista cuando le conté mis últimos días en la Academia Yancy. Dije que no estaba demasiado afectado por la expulsión. Esta vez, casi había durado un curso entero. Había hecho nuevos amigos, no me había ido mal el latín, y en serio, las peleas no habían sido tan terribles como aseguraba el director. Me gustaba la Academia Yancy, de verdad. En fin, lo pinté tan bien que casi me convencí a mí mismo. Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en Grover y en el señor Bronner. Ni siquiera Nancy Boboffin parecía tan mala. Hasta aquella excursión al museo. ¿Qué?, me preguntó mi madre. Me sonsacaba la conciencia solo con la mirada. ¿Te asustó algo? No, mamá. No me gustó mentir. Quería contarle todo sobre la señora Dodds y las 3 ancianas con el hilo, pero pensé que sonaría estúpido. Apretó los labios. Sabía que me guardaba algo, pero no me presionó. Tengo una sorpresa para ti, dijo. ¿Nos vamos a la playa? Puse los ojos como platos. ¿A Montauk? 3 noches en la misma cabaña. ¿Cuándo? Sonrió y contestó. En cuanto me cambie. No podía creerlo. Mi madre y yo no habíamos ido a Montauk los últimos 2 veranos porque Gabe decía que no había suficiente dinero. En ese momento, Gabe apareció por la puerta y masculló. ¿Qué pasa con el pastel, Sally? ¿Es que no me escuchaste? Quise pegarle un puñetazo, pero crucé la mirada con mi madre y comprendí que me ofrecía un trato. Sé amable con Gabe un momentito, solo hasta que ella estuviera lista para marcharnos a Montauk. Después nos largaríamos de allí. Ya voy, cariño, le dijo a Gabe. Estábamos hablando del viaje. Gabe entrecerró los ojos. ¿El viaje? ¿Quieres decir que lo decías en serio? Lo sabía, murmuré. ¿No va a dejarnos ir? Claro que sí, repuso mi madre sin alterarse. Tu padrastro solo está preocupado por el dinero, eso es todo. Además, Gabriel no va a tener que conformarse con un pastel normalito. Se lo haré con 7 capas y prepararé mi salsa especial de guacamole y crema agria. Va a estar como un manjar. Así que el dinero para este viaje nuestro va a salir de tu presupuesto para ropa, ¿no? Sí, cariño, aseguró mi madre. Y llevarás mi coche allí y lo traerás de vuelta, a ningún sitio más. Tendremos mucho cuidado. Gabe se rascó la papada. A lo mejor si te esmeras con ese pastel de 7 capas, y a lo mejor si ese niño se disculpa por interrumpir mi partida de póker,
A lo mejor si te pego una patada donde duele y te dejo una semana con voz de soprano, pensé. Pero los ojos de mi madre me advirtieron que no lo hiciera enojar. ¿Por qué soportaba a aquel tipo? Tuve ganas de gritar. ¿Por qué le importa lo que él pensara? Lo siento, murmuré. Siento de verdad haber interrumpido tu importantísima partida de póker. Por favor, vuelve a ella inmediatamente. Gabe entrecerró los ojos. Su minúsculo cerebro probablemente intentaba detectar el sarcasmo en mi declaración. Bueno, lo que sea. Resopló y volvió a su partida. Gracias, Percy, me dijo mi mamá. En cuanto lleguemos a Montauk, seguiremos hablando de lo que te has olvidado de contarme, ¿vale? Por un momento me pareció ver ansiedad en sus ojos, el mismo miedo que había visto en Grover durante el viaje en autobús, como si también mi madre sintiera un frío extraño en el aire. Pero entonces recuperó su sonrisa y supuse que me había equivocado. Me revolvió el pelo y fui a prepararle a Gabe su pastel especial. Una hora más tarde, estábamos listos para marcharnos. Gabe se tomó un descanso de su partida, lo bastante largo para verme cargar las bolsas de mi madre en el coche. No dejó de protestar y quejarse por perder a su cocinera, y lo más importante, su Camaro el 78 durante todo el fin de semana. No le hagas ningún rasguño al coche, cráneo privilegiado, me advirtió mientras cargaba la última bolsa. Ni un rasguño pequeñito. Como si yo fuera a conducir. Tenía 12 años, pero eso no le importaba al bueno de Gabe. Si una gaviota se cagara en la pintura, encontraría una forma de echarme la culpa. Al verlo de regreso torpemente hacia el edificio, me enfadé tanto que hice algo que no sé explicar. Cuando Gabe llegó a la puerta, hice la señal que le había visto hacer a Grover en el autobús. Una especie de gesto para alejar el mal. Una mano con forma de garra hacia mi corazón y después un movimiento brusco hacia afuera, como para empujar. Entonces el portal se cerró tan fuerte que lo golpeó el trasero y lo envió volando por la escalera como un hombre bala. Puede que solo fuera el viento o algún accidente raro con las bisagras, pero no me quedé para averiguarlo. Subí al Camaro y le dije a mi madre que pisara a fondo. Nuestro bungalow alquilado estaba en la orilla sur, en la punta de Long Island. Era una casita de tono pastel con cortinas descoloridas, medio hundida en las dunas. Siempre había arena en las sábanas y arañas por la habitación, y la mayoría del tiempo el mar estaba demasiado frío para bañarse. Me encantaba. Íbamos allí desde que era niño. Mi madre llevaba más tiempo yendo. Jamás me lo dijo exactamente, pero yo sabía que por aquella playa era especial para ella. Era el lugar donde había conocido a mi padre. A medida que nos acercábamos a Montauk, mi madre pareció rejuvenecer. Años de preocupación y trabajo desaparecieron de su rostro. Sus ojos se volvieron de color del mar. Llegamos al atardecer. Abrimos las ventanas y emprendimos nuestra rutina habitual de limpieza. Luego caminamos por la playa, le dimos palomitas de maíz azules a las gaviotas y comimos nuestras gomitas azules, caramelos masticables azules y las demás muestras gratis que mi madre había traído del trabajo. Supongo que tengo que explicar lo de la comida azul. Verás, Gabe le dijo una vez a mi madre que no existía tal cosa. Tuvieron una pelea que en su momento pareció una tontería, pero desde entonces mi madre se volvió loca por comer cosas color azul. Preparaba tartas de cumpleaños y batidos de arándanos azules, compraba nachos de maíz azul y traía a casa caramelos azules. Esto, junto con su decisión de mantener su nombre de soltera, Jackson, en lugar de hacerse llamar Señora Ugliano, era prueba de que no estaba totalmente atusida por Gabe. Tenía una beta rebelde, como yo. Cuando anocheció, hicimos una hoguera, asamos salchichas y malvaviscos. Mamá me contó historias de su niñez, antes de que sus padres murieran en un accidente aéreo. Me habló de los libros que quería escribir algún día, cuando tuviera suficiente dinero para dejar la tienda de golosinas. Al final, reuní valor para preguntarle lo que me rondaba por la mente desde que llegamos a Montauk. Mi padre,
A ella se le empañaron los ojos. Supuse que me contaría las mismas cosas de siempre, pero yo nunca me cansaba de oírlas. Era amable, Percy, dijo. Alto, guapo y fuerte, pero también gentil. Tú tienes su pelo negro, ya lo sabes, y sus ojos verdes. Mamá pescó una gomita azul de la bolsa de las golosinas. Ojalá él pudiera verte, Percy. Estaría muy orgulloso. Me pregunté cómo podía decir eso. ¿Qué tenía yo de fantástico? Era un niño hiperactivo y disléxico con un boletín de notas lleno de suficientes, expulsado de la escuela por 6ª vez en 6 años. ¿Cuántos años tenía?, le pregunté. Quiero decir, ¿cuándo se marchó? Observó las llamas. Solo estuvo conmigo un verano, Percy, justo aquí, en esta playa, en esta cabaña. ¿Pero me conoció de bebé? No, cariño. Sabía que yo estaba esperando un niño, pero nunca te vio. Tuvo que marcharse antes de que tú nacieras. Intenté conciliar aquello con el hecho de que yo creía recordar algo de mi padre. Un resplandor cálido, una sonrisa. Siempre di por supuesto que él me había conocido al nacer. Mi madre nunca me lo había dicho directamente, pero aún así me parecía lógico, y ahora me enteraba de que él nunca me había visto. Me enfadé con mi padre. Puede que fuera una estupidez, pero le eché en cara que se marchara en aquel viaje por mar y no tuviera las agallas para casarse con mamá. Los había abandonado y ahora estábamos atrapados con Gabe el apestoso. ¿Vas a enviarme fuera de nuevo?, pregunté. ¿A otro internado? Sacó un malvavisco de la hoguera. No lo sé, cariño, dijo con un tono serio. Creo que tendremos que hacer algo. ¿Por qué no me quieres cerca? Me arrepentí al instante de pronunciar esas palabras, y los ojos de mi madre se humedecieron. Me agarró de la mano y la apretó con fuerza. Oh, Percy, no, yo tengo que hacerlo, cariño, por tu propio bien. Tengo que enviarte lejos. Sus palabras me recordaron lo que el señor Bronner había dicho, que era mejor para mí abandonar Yancy. Porque no soy normal, respondí. Lo dices como si fuera algo malo, Percy, pero ignoras lo importante que eres. Creí que la Academia Yancy estaría lo bastante lejos. Pensé que ahí estarías por fin a salvo. ¿A salvo de qué? Cruzamos las miradas y me asaltó una oleada de recuerdos. Todas las cosas raras y pavorosas que me habían pasado en la vida, algunas de las cuales había intentado olvidar. Cuando estaba en 3er curso, un hombre vestido con una gabardina negra me persiguió por un patio. Los maestros lo amenazaron con llamar a la policía y él se marchó gruñendo, pero nadie me creyó cuando les dije que bajo ese sombrero de ala ancha, el hombre solo tenía un ojo, en medio de la frente. Antes de eso, un recuerdo muy temprano, estaba en preescolar y una profesora me puso a hacer la siesta, por error, en una cuna en la que se había colado una culebra. Mi madre gritó cuando vino a recogerme y me encontró jugando con una cuerda mústica y con escamas, que de algún modo había conseguido estrangular con mis regordetas manos. En todas las escuelas me había ocurrido algo que ponía los pelos de punta, algo peligroso, y eso me había obligado a trasladarme. Sabía que debía contarle a mi madre lo de las ancianas del puesto de frutas y lo de la señora Dodds en el museo, mi extraña alucinación de haber convertido en polvo a la profesora de matemáticas con una espada, pero no me atreví. Tenía la extraña intuición de que aquellas historias pondrían fin a nuestra excursión de Montauk y no quería que eso ocurriera. He intentado tenerte tan cerca de mí como he podido, dijo mi madre. Me advirtieron que era un error, que solo hay otra opción. Percy, el lugar al que quería enviarte tu padre, y yo simplemente no soporto la idea. ¿Mi padre quería que fuera una escuela especial? No es una escuela,
es un campamento de verano. La cabeza me daba vueltas. ¿Por qué mi padre, que ni siquiera se había quedado para verme nacer, le había hablado a mi madre de un campamento de verano? Y si era tan importante, ¿por qué ella no lo había mencionado antes? Lo siento, Percy, dijo al ver mi mirada, pero no puedo hablar de eso. Yo no pude enviarte a ese lugar. Quizás habría supuesto decirte adiós para siempre. ¿Para siempre? Pero si eso es solo un campamento de verano. Se volvió hacia la hoguera y por su expresión supe que si le hacía más preguntas, echaría a llorar. Esa noche tuve un sueño muy real. Había tormenta en la playa y dos animales preciosos, un caballo blanco y una águila dorada. Intentaban matarse mutuamente entre las olas de la orilla. El águila se abalanzaba y rasgaba con sus espolones hacia el hocico del caballo, y el caballo se volvía y coseaba las alas del águila. Mientras peleaban, la tierra tembló y una voz monstruosa estalló entre carcajadas desde un lugar subterráneo, incitando a las bestias a pelear con mayor fiereza. Corrí hacia la orilla, sabía que tenía que evitar que se mataran, pero avanzaba a cámara lenta. Sabía que llegaría tarde. Vi al águila lanzarse en picada, dispuesta a sacarle los espantados ojos al caballo, y grité. Me desperté sobresaltado. Fuera había estallado realmente una tormenta, la clase de tormenta que derriba árboles y casas. No había ningún caballo o águila en la playa, solo relámpagos que iluminaban todo con fogonazos de luz y olas de 7 metros batiendo contra las dunas como artillería pesada. Al siguiente trueno, mi madre también se despertó. Se incorporó con los ojos muy abiertos y dijo: «Un huracán». Eso era absurdo. Los huracanes nunca llegan a Long Island al principio del verano, pero al océano parecía habérsele olvidado. Por encima del rugido del viento, oí un aullido distante. Un sonido enfurecido y torturado que me puso los pies de punta. Después un ruido mucho más cercano, como mazazos en la arena, y una voz desesperada. Alguien gritaba y aporreaba a nuestra puerta. Mi madre saltó de su cama en camisón y abrió el pestillo. Grover parecía enmarcado en un umbral contra el aguacero, pero no era exactamente Grover. «Pasé toda la noche buscándote», jadeó. «¿En qué estabas pensando cuando te largaste sin mí?» Mi madre me miró asustada, no por Grover, sino por el motivo que lo había traído. «Percy», gritó para hacerse oír con la lluvia. «¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué no me has contado?» Yo estaba paralizado mirando a Grover. No podía comprender qué estaba viendo. «Oseukai aloi teoi», exclamó Grover. «Me viene pisando los talones. ¿Aún no le has contado a tu madre?» Estaba demasiado aturdido para registrar que él acababa de maldecir en griego antiguo, y que yo lo había entendido perfectamente. Estaba demasiado aturdido para preguntarme cómo había llegado allí él solo, en medio de la noche, porque además, Grover no llevaba los pantalones puestos, y donde debían estar sus piernas, mi madre me miró con seriedad y me habló con un tono que nunca había empleado antes. «Percy, cuéntamelo ya». Tartamudeé algo sobre las ancianas del puesto de frutas y sobre la señora Dodds, y mi madre se quedó mirándome con una palidez mortal a la luz de los relámpagos. Por fin agarró su bolso, me lanzó el impermeable y exclamó: «Métanse al coche, los dos, ya». Grover echó a correr hacia el Camaro, pero en realidad no corría. No exactamente, trotaba. Sacudía los peludos cuartos traseros, y de repente su historia sobre una dolencia muscular en las piernas cobró sentido. Comprendí cómo podía avanzar tan rápido y aún así cojear cuando caminaba. Sí, lo comprendí, porque allí donde estaban sus pies, no habían pies, habían pezuñas. Capítulo 4. Mi madre me enseña a torear.
Atravesamos la noche a través de las oscuras carreteras comarcales. El viento azotaba el Camaro. La lluvia golpeaba el parabrisas. Yo no sabía cómo mi madre podía ver algo, pero siguió pisando el acelerador. Cada vez que estallaba un relámpago, yo miraba a Grover, sentado junto a mí en el asiento trasero, y pensaba que o me había vuelto estúpido o él llevaba puesto unos pantalones de alfombra de pelo largo. Pero no, tenía aquel olor de las excursiones al zoológico de mascotas. Olía a lana, el olor de un animal de granja empapado. Así que tú y mi madre ¿se conocían? Se me ocurrió decir. Los ojos de Grover miraban una y otra vez el retrovisor, aunque no teníamos coches detrás. No exactamente, contestó. Quiero decir que no nos conocíamos en persona, pero ella sabía que te vigilaba. ¿Que me vigilabas? Te seguía la pista. Me aseguraba de que estuvieras bien, pero no fingía ser tu amigo. Añadió rápidamente. Soy tu amigo. Vale, pero ¿qué eres exactamente? Eso no importa ahora. ¿Qué no importa? Mi mejor amigo es un burro de cintura para abajo. Grover soltó un balido gutural. ¡Cabra!, gritó. ¿Qué? Que de cintura para abajo soy una cabra. Pero si acabas de decirme que no importa. Ve, hay sátiros que te patearían ante tal insulto. Oh, sátiros. ¿Quieres decir criaturas imaginarias como las de los mitos que nos explicaba el señor Bronner? ¿Eran las ancianas del puesto imaginarias, Percy? ¿Lo de la señora Dodds? ¡Ja! Así que admites que había una señora Dodds. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Cuanto menos sepas, menos monstruos atraerás, respondió Grover, como si fuese una obviedad. Tendimos una niebla sobre los ojos de los humanos. Confiamos en que pensaras que la benévola era una alucinación, pero no funcionó, porque empezaste a comprender quién eres. ¿Quién? Un momento, ¿qué quieres decir? Volvió a oír aquel aullido torturado en algún lugar de nosotros, más cerca que antes. Fuera lo que fuese que nos perseguía, seguía nuestro rastro. Percy, me dijo mi madre, hay demasiado que explicar y no tenemos tiempo. Debemos llevarte a un lugar seguro. ¿Seguro de qué? ¿Quién me persigue? Oh, casi nadie, soltó Grover, aún molesto por mi comentario del burro. Solo el señor de los muertos y algunas de las criaturas más sanguinarias. Grover, perdone, señora Jackson, ¿puede conducir más rápido, por favor? Intenté hacerme a la idea de lo que estaba ocurriendo, pero fui incapaz. Sabía que no era un sueño. Yo no tenía imaginación. En la vida se me habría ocurrido algo tan raro. Mi madre giró bruscamente a la izquierda. Nos adentramos a toda velocidad de una carretera aún más estrecha, dejando atrás granjas sombrías, colinas boscosas y carteles de «recoja sus propias fresas» sobre vallas blancas. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al campamento de verano del que te hablé. La voz de mi madre sonó hermética. Intentaba no asustarse para no asustarme a mí. Al sitio donde tu padre quería que fueras. Al sitio en el que tú no querías que yo fuera. Por favor, cielo, suplicó mi madre. Esto ya es bastante duro. Intenta entenderlo. Estás en peligro. ¿Por qué unas ancianas cortan un hilo? No eran ancianas, intervino Grover. Eran las Moiras. ¿Sabes qué significa el hecho de que éstas aparecieran? Solo lo hacen cuando estás a punto... Cuando alguien está a punto de morir. Un momento. ¿Has dicho estás? No, no lo he dicho. He dicho alguien. ¿Quieres decir estás? ¿Te referías a mí? Quería decir estás, como cuando se dice alguien, no tú. Chicos, dijo mi mamá. Giró bruscamente a la derecha y vio justo a tiempo una figura que logró esquivar, una forma oscura y fugaz que desapareció detrás de nosotros entre la tormenta. ¿Qué era eso?, pregunté. Ya casi llegamos, respondió mi madre, haciendo caso omiso a mi pregunta. Un par de kilómetros más, por favor, por favor, por favor, por favor.
No sabía dónde nos encontrábamos, pero me descubrí inclinado hacia adelante, esperando llegar allí cuanto antes. Fuera, nada salvo lluvia y oscuridad, la clase de paisaje desierto que hay en la punta de Long Island. Pensé en la señora Dodds metamorfoseándose en aquella cosa, de colmillos afilados y aras. Me estremecí. Realmente no era una criatura humana, y había querido matarme. Entonces pensé en el señor Bronner y en su bolígrafo espada. Antes de que pudiera preguntarle a Grover sobre aquello, se me erizó el vello de la nuca. Hubo un resplandor, una repentina explosión, y el coche estalló. Recuerdo sentirme liviano, como si me aplastaran, frieran y lavaran todo al mismo tiempo. Despegué la frente de la parte trasera del asiento del conductor y exclamé: ¡Ay! ¡Percy!, gritó mi madre. Intenté sacudirme el aturdimiento. No estaba muerto y el coche no había explotado realmente. Nos habíamos metido en una zanja. Las portezuelas del lado del conductor estaban atascadas en el barro. El techo se había abierto como una cáscara de huevo y la lluvia nos empapaba. Un rayo. Era la única explicación. Nos había sacado de la carretera. Junto a mí, en el asiento, Grover estaba inmóvil. ¡Grover! Tumbado hacia adelante, un hilillo de sangre le corría por la comisura de los labios. Le sacudí la peluda cadera mientras pensaba: no, aunque seas mitad cabra, eres mi mejor amigo y no quiero que te mueras. Comida, gimió y supe que había esperanza. Percy, dijo mi madre, tenemos que... Le falló la voz. Miré hacia atrás. Un destello de un relámpago, a través del parabrisas trasero, salpicado de barro, vi una figura que avanzaba pesadamente hacia nosotros en el recodo de la carretera. La visión me puso piel de gallina. Era la silueta oscura de un tipo enorme, como un jugador de fútbol americano. Parecía sostener una manta sobre la cabeza. Su mirada superior era voluminosa y peluda. Con los brazos levantados, parecía tener cuernos. Tragué saliva. ¿Quién es esa cosa? Percy, dijo mi madre mortalmente seria. Sal del coche, ahora. E intentó abrir su portezuela, pero estaba atascada en el barro. Lo intenté con la mía, también estaba atascada. Miré desesperadamente el agujero del techo. Habría podido ser una salida, pero los bordes chisporroteaban y humeaban. ¡Sal por el otro lado!, urgió mi madre. Percy, tienes que correr. ¿Ves aquel árbol grande? ¿Qué? Otro resplandor, y por el agujero humeante del techo vi lo que me indicaba: un grueso árbol de Navidad del tamaño de la Casa Blanca, en la cumbre de las colinas más cercanas. Es el límite de la propiedad, el campamento del que te hablé, insistió mi madre. Sube esa colina y verás una extensa granja valle abajo. Corre y no mires atrás. Grita para pedir ayuda. No pares hasta llegar a la puerta. Mamá, ¿tú también vienes? Tenía la cara pálida y los ojos tristes, como cuando miraba el océano. Vamos, mamá, grité. Tú vienes conmigo. Ayúdame a llevar a Grover. Comida, gimió Grover de nuevo. El hombre con la manta en la cabeza seguía aproximándose, mientras bufaba y gruñía. Cuando estuvo lo bastante cerca, reparé en que no podía estar sosteniendo una manta sobre la cabeza, porque sus manos, unas manos enormes y carnosas, le colgaban de los costados. No había ninguna manta, lo que significaba que aquella enorme y voluminosa masa peluda, demasiado grande para su cabeza, era su cabeza, y las puntas, que parecían cuernos. No nos quiere a nosotros, dijo mi madre, te quiere a ti. Además, yo no puedo cruzar el límite de la propiedad. Pero... no tenemos tiempo, Percy. Vete, por favor. Entonces me enfadé con mi madre, con Grover la cabra y con aquella cosa que se nos echaba encima, lenta e inexorablemente, como un toro. Trepé por encima de Grover y abrí la puerta bajo la lluvia. Nos vamos juntos. Vamos, mamá. Te he dicho que... Mamá, no voy a dejarte.
ayúdame con Grover. No esperé su respuesta. Salí a gatas fuera y arrastré a Grover. Me resultó demasiado liviano para sus dimensiones, pero no habría llegado muy lejos si mi madre no me hubiera ayudado. Nos echamos los brazos de Grover por los hombros y empezamos a subir a tropicones por la colina, a través de la hierba húmeda que nos llegaba hasta la cintura. Al mirar atrás, vi al monstruo claramente por primera vez. Medía unos metros. Sus brazos y piernas eran algo más similar a la portada de la revista Muscle Man, bíceps y tríceps, y un montón más de íceps. Todo ello embutido en una piel sucurrada en venas como si fueran pelotas de béisbol. No llevaba ropa, excepto la interior, unos calzoncillos blancos, cosa que habría resultado graciosa de no ser porque la parte superior del cuerpo daba tanto miedo. Una pelambrera insurta y marrón comenzaba a la altura del ombligo y se espesaba a medida que ascendía hacia los hombros. El cuello era una masa de músculo y pelo que conducían a la enorme cabezota. Tenía un pico tan largo como mi brazo y narinas altivas de las que colgaba un aro de metal brillante, ojos negros y crueles, cuernos, unos enormes cuernos blanquinegros con puntas tan afiladas como no se consiguen en un sacapuntas eléctrico. De repente lo reconocí. Aquel monstruo aparecía en una de las primeras historias de las que nos había contado el señor Bronner. Pero no podía ser real. Parpadeé para quitarme la lluvia de los ojos. Es el hijo de Pacifae, dijo mi madre. Ojalá hubiera sabido cuánto deseaban matarte. Pero es el No digas su nombre, me advirtió. Los nombres tienen poder. El árbol seguía demasiado lejos, unos 30 metros colina arriba, por lo menos. Volví a mirar atrás. El hombre toro se inclinó sobre el coche, mirando por las ventanillas. En realidad, más que mirar, olisqueaba, como siguiendo un rastro. Pregunté si era tonto, pues no estábamos a más que 15 metros. «Comida», repitió Grover. «Shh», susurré. «Mamá, ¿qué está haciendo? ¿No nos puede ver?» Ve y oye fatal. Seguía por el olfato, pero adivinara dónde estamos. Como si mi mamá le hubiera dado la entrada, el hombre toro aulló furioso. Agarró el Camaro de Gabe por el techo rasqueado, y el chasis crujió y se resquebrajó. Levantó el coche por encima de su cabeza y lo arrojó a la carretera, donde cayó sobre el asfalto mojado y patinó despidiendo chispas a lo largo de más de 100 metros antes de detenerse. El tanque de gasolina explotó. «Ni un rasguño», recordé decir a Gabe. «Vaya, Percy», dijo mi madre. «Cuando te vea, embestirá. Espera hasta el último segundo y te apartas de su camino saltando a un lado. No cambia muy bien de dirección una vez que se lance en embestida. ¿Entiendes?» «¿Cómo sabes todo eso?» «Llevo mucho tiempo temiendo este ataque. Debería haber tomado las medidas oportunas. Fui una egoísta al mantenerte a mi lado». «¿Al mantenerme a tu lado? ¿Pero qué?» Otro aullido de furia y el hombre toro empezó a subir la colina con grandes pisotones. Nos había olido. El solitario pino estaba solo a unos metros, pero la colina era cada vez más empinada y resbaladiza, y Grover nos pesaba más. El monstruo se nos echaba encima. Unos segundos más y lo tendríamos allí. Mi madre debía estar exhausta, pero sostenía a Grover con el hombro. «Márchate, Percy, aléjate de nosotros. Recuerda lo que te dije». No quería hacerlo, pero ella estaba en lo cierto. Era nuestra única oportunidad. Eché a correr hacia la izquierda. Me volví y vi a la criatura abalanzarse sobre mí. Los oscuros ojos le brillaban de odio. Apestaba como carne podrida. Agachó la cabeza y embistió, apuntando los cuernos afilados como navajas directamente a mi pecho. El miedo me urgía a salir pitando, pero eso no funcionaría. Jamás lograría huir corriendo de aquella cosa, así que me mantuve en el sitio. En el último momento, salté a un lado. El hombre toro pasó como un huracán, como un tren de mercancías. Soltó un aullido de frustración y se dio la vuelta, pero esta vez no hacia mí, sino hacia mi madre,
que estaba dejando a Grover sobre la hierba. Habíamos alcanzado la cresta de la colina. Al otro lado veía un valle, justo como había dicho mi madre, y las luces de una granja azotada por la lluvia, pero estaba a unos 300 metros. Jamás lo conseguiríamos. El monstruo gruñó bufando. Siguió mirando a mi madre, que empezaba a retirarse colina abajo, hacia la carretera, tratando de alejarla de Grover. ¡Corre, Percy!, gritó. ¡Yo no puedo acompañarte! ¡Corre! Pero me quedé allí, paralizado por el miedo, mientras la bestia embestía contra ella. Mi madre intentó apartarse, como me había dicho que hiciera, pero esta vez la criatura fue más lista. Adelantó una horripilante mano y la agarró por el cuello antes de que pudiese huir. Aunque ella se resistió pataleando y lanzando puñetazos al aire, levantó del suelo. ¡Mamá! ¡Ya voy! Ella me miró a los ojos y consiguió emitir una última palabra. ¡Huye! Entonces, con un rugido airado, el monstruo apretó las manos alrededor del cuello de mi madre y ella se disolvió ante mis ojos, convirtiéndose en luz, una forma resplandeciente, dorada, con una proyección holográfica, un resplandor cegador, y de repente había desaparecido. ¡No! La ira sustituyó al miedo. Sentí una fuerza abrasadora que me había subido por las extremidades. El mismo subidón de energía que me había embargado cuando a la señora Dodds le crecieron las garras. El hombre toro se volvió hacia Grover, que yacía indefenso en la hierba. Se le aproximó, olisqueando a mi mejor amigo como dispuesto a levantarlo y disolverlo también. No iba a permitirlo. Me quité el impermeable rojo. ¡Hey tú! ¡Hey! Grité mientras sacudía el impermeable, corriendo hacia el monstruo. ¡Hey, imbécil! ¡Monstruo! Se volvió hacia mí sacudiendo los puños carnosos. Tenía una idea estúpida, y fue la única que se me ocurrió. Me puse delante del grueso pino y sacudí el impermeable rojo ante el hombre toro, listo para saltar a un lado en el último momento. Pero no sucedió así. El monstruo embistió demasiado rápido, con los brazos extendidos para cortar mis vías de escape. El tiempo se ralentizó. Mis piernas se tensaron. Como no podía saltar a un lado, salté hacia arriba, y brincando en la cabeza de la criatura, como si fuera un trampolín, giré en el aire y aterricé sobre el cuello. ¿Cómo lo hice? No tuve tiempo de analizarlo. Un microsegundo más tarde, la cabeza del monstruo se estampó contra el árbol y el impacto casi me arranca los dientes. El hombre toro se sacudió, intentando derribarme. Yo me aferré a sus cuernos para no acabar en la tierra. Los rayos y truenos eran aún más abundantes. La lluvia me nublaba la vista y el olor a la carne podrida me quemaba la nariz. El monstruo se revolvía girando como un toro de rodeo. Tendría que haber reculado hacia el árbol y aplastarme contra el tronco, pero al parecer, aquella cosa solo tenía una marcha, hacia adelante. Grover seguía gimiendo en el suelo. Quise gritarle que se callara, pero de la manera en la que me estaba zarandeando de un lado a otro, si hubiese abierto la boca, me habría mordido mi propia lengua. «¡Comida!», insistía Grover. El hombre toro se encaró hacia él, piafó de nuevo y se preparó para embestir. Pensé en cómo había estrangulado a mi madre, cómo la había hecho desaparecer en un destello de luz, y la rabia me llenó como gasolina de alto octanaje. Le agarré un cuerno e intenté arrancárselo con todas mis fuerzas. El monstruo se tensó, soltó un gruñido de sorpresa y entonces aulló y se lanzó por los aires. Aterricé de bruças en la hierba, golpeándome la cabeza contra una piedra. Me incorporé aturdido y con la visión borrosa, pero tenía un trozo de cuerno astillado en la mano, un arma del tamaño de un cuchillo. El monstruo embistió una vez más. Sin pensarlo, me hice a un lado, me puse de rodillas. Cuando pasó junto a mí, como una exhalación, le clavé la asta partida en su costado hacia arriba, justo en la peluda caja torácica. El hombre toro rugió de agonía, se sacudió, se agarró el pecho y por fin empezó a desintegrarse. No como mi madre en un destello de luz dorada, sino como arena que se desmorona.
El viento se lo llevó a puñados, del mismo modo que a la señora Dodds. La criatura había desaparecido. La tormenta aún tronaba, pero ya a lo lejos. Apestaba a ganado y me temblaban las rodillas. Sentía la cabeza como si me la hubieran partido en dos. Estaba débil y asustado, y temblaba de pena. Acababa de ver a mi madre desvanecerse. Quería tumbarme en el suelo y llorar, pero Grover necesitaba ayuda, así que me las apañé para tirar de él y adentrarme a tropicones en el valle, hacia las luces de la granja. Lloraba, llamaba a mi madre, pero seguía arrastrando a Grover. No pensaba dejarlo en la estacada. Lo último que recuerdo es que me derrumbé en el porche de madera, mirando un ventilador de techo que giraba sobre mi cabeza. Polillas revoloteaban alrededor de la luz amarilla y los rostros severos de un hombre barbudo, de expresión familiar, y una chica guapa con una melena rubia y ondulada de princesa. Ambos me miraban y la chica dijo: «Es él, tiene que serlo». «Silencio, Annabeth», repuso el hombre. «El chico está consciente. Llévalo dentro». Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a darle like y suscribirte. Te ha hablado Bishop y te deseo un feliz día, tarde o noche.